Con la licenciada en nutrición, Cecilia Trías. ¡Bravo! Adelante, Cecilia. Buenas. Hola, querida. Un gusto. ¿Andás bien? Bueno, tal? todo bien. Hola, Muy bien, ¿y Hola. tú? Muy bien, muchas ¿Leíste gracias. lo que dijeron en la Organización Mundial de la Salud? Qué notición. Salió pero el es martes y esta semana fue mortal, ¿no? No, tremendo. Toma asiento. Permiso. Entre Tomate. el agua, la sal y ahora los edulcorantes. Sí. Tremendo. No sabemos Está qué hacer. bravo. Me imagino, Cecilia, me imagino que debes haber estado siendo un imán para los consejos y para ver qué hacemos, si Sí. nos hace bien, nos hace mal. Nosotros hablamos con un médico hace unos días y bueno, él consideraba que la cantidad de sodio que se le agregaba al agua no era tan perjudicial para la salud, salvo excepciones con gente con ya problemas, ¿no? Exacto. Como problemas de presión o lactantes. Ese sí. era un tema el tema del agua, que ahora en un ratito lo podemos charlar si querés. También podemos Pero, hablar de todo un poco. ¿qué pasa con los edulcorantes? Bueno, básicamente, o sea, lo que sacó la OMS, la Organización Mundial de la Salud, fue unas directrices, un documento donde se explica el uso de edulcorantes de forma abusiva, obviamente, para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Ajá. Que lo que sucede es, obviamente, cuando consumimos en grandes cantidades, estos van trayendo enfermedades de diabetes, enfermedades cardiovasculares y demás, a largo plazo, ¿verdad? Perdón, ¿el edulcorante puede producir diabetes? A largo plazo, lo que sucede obviamente es que desplazamos el azúcar o los alimentos naturales por alimentos ultraprocesados. Entonces, lo que sabemos obviamente que es eso, que el alimento ultraprocesado nos va a generar un daño en la salud. Entonces, lo que se alienta o se desestima es que vayamos a lo natural, ¿no? Vayamos como al alimento en su forma natural. No está bueno consumir ni exceso de azúcar ni exceso de edulcorantes. O sea, ninguna de las dos recomendaciones en ningún contexto extremo va a estar bueno. Por eso siempre hablamos un poco de lo que es el equilibrio, ¿verdad? O sea, Ahora, pero si vamos a la lógica de lo que vos me estás diciendo, sí. todo hace mal. En exceso. Exactamente. Por eso todo. el titular es espectacular, pero Seguro. después hay que leer la letra chica del contrato, como todo. O sea, si ustedes, a ver, toman en el café, por ejemplo. Exacto. Y no sé, qué otra cosa. El tema también pasa porque hay mucha cosa que compramos que Exacto. está hecha con edulcorante. Exactamente, es ahí un poco a donde vamos o la recomendación que queremos hacer. Primero, siempre visualizar el contexto. Hay contextos que el edulcorante me puede servir porque la persona consume mucho azúcar, entonces haciendo una transición le vamos bajando como ese umbral dulce, que sabemos que al consumir mucho azúcar o mucho edulcorante, ese umbral va incrementándose y nos hace cada vez comer más este tipo de productos. Seguro. Y después hay contextos también, yo trabajo mucho lo que es nutrición deportiva, que necesitamos darle al deportista azúcares simples, azúcar rápida, para que absorba y pueda tener un rendimiento deportivo. Entonces, como todo, va a tener contextos. Dentro de un marco general, alentamos obviamente a que el alimento sea consumido en su manera Más natural. más natural posible y o empezar a utilizar, no sé, canela, vainilla, las hierbas, Un intentar sabor que sustituya. un sabor exacto, Ahí está, que no lo sea un dulce. químico, ¿verdad? Perfecto. Ahora, hay que tener cuidado también. Hay muchísima gente que, por ejemplo, no digo adicta, porque es muy fuerte la palabra adicta, pero Es que sí. consumen mucha bebida cola, por ejemplo. Sí. Y por lo general ahora, light, que contiene edulcorante. Exacto. Es que ahí está un poco, creo que el mensaje. No va a pasar nada si tú agregas un edulcorante a un café o un té y se termina por ahí, a que si tu alimentación se basa en el agregado de esto, más, no sé, una mermelada, una gelatina, un yogur, un refresco, ahí en el exceso está el daño, claramente. A ver, hay que tener en cuenta, esto es pregunta casi. Sí. Digo que muchísimos productos, que uno habla de los refrescos, ¿no? Pero hay de todo. Exacto. Manteca, quesos, lo que vos quieras. Que dicen light, no es que le sacaron el azúcar, por ejemplo. Exacto. La sustituyeron. Ahí lo que dijimos al principio, igual, leer la letra chica del contrato de lo que yo estoy consumiendo. Yo siempre les digo un poco en consulta a mis pacientes es, por algo la fruta es fruta, no tiene ningún tipo de rotulado, es algo natural, sabemos que está correcto, y cuando vamos a comprar un envase, un producto que ya tiene más ingredientes, y bueno, ahí tenemos que leer esa composición, porque en definitiva es lo que nos estamos llevando al cuerpo y es el cuerpo cómo lo va a procesar en cierto punto.
¿Qué nos puede pasar? Porque, a ver, recién hablábamos de la diabetes, pero ¿qué otra cosa dice, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, o vos como licenciada, el exceso de edulcorante, qué nos puede producir? Y bueno, también además de un poco estas enfermedades que hablamos, que en verdad también vienen por una consecuencia de, obviamente, de hábitos no saludables. Yo creo siempre para un abordaje del sobrepeso y la obesidad tenemos que contextualizar varias patas. Entonces, no es solamente algo direccional, bueno, como el edulcorante voy a tener estas enfermedades, sino que dentro de ese contexto de alimentación o de hábitos voy a incluir, bueno, actividad física le voy a recomendar un mejor manejo del estrés o del sueño, etcétera. Y dentro de ese contexto vamos a ver qué tipo de patología la persona puede presentar a largo plazo. A veces puede ser algo genético, que por más que coma la persona recontra bien, pueda tener algún efecto en su salud. Entonces intentamos de que si eso existe, lo que decíamos en principio, intentar de hacer lo más casero posible y natural posible los alimentos y evitar el agregado de sustancias químicas que, nada, nuestro cuerpo es totalmente innato y nutritivo a la hora de totalmente paleolítico, podríamos decir. Y en verdad nos vamos enfermando, yo creo que agregando este tipo de sustancias que no las reconocemos como tal. Además de las que hablamos, también hace un tiempito salió un estudio sobre patologías en la microbiota, ¿no? En la microbiota intestinal, que bueno, hoy en día vemos mucho de eso también en consulta, gente que está distendida o que está hinchada, o que tiene, no sé, muchos gases y demás. Y cuando ahondamos un poquito en la alimentación, que te dicen, bueno, yo como sano, no sé por qué me pasa esto, y empezamos a indagar en lo que es los productos ultraprocesados o los edulcorantes y demás, y empezamos a retirar eso y vemos mejorías también. Mejora al desplazar un poco lo... La consigna sería cocinar más, calentar menos. Exacto. Muy bien, es muy, no está mal, ¿eh? Muy buen eslogan, Luis. Sí, muy buen eslogan. Cocine más, no caliente tanto. Menos. Compra, viste, hecho, lo pone a calentar. Exacto. Yo creo que, bueno, un poco eso, la inteligencia artificial hoy en día, que al final nos termina como invadiendo un montón. Y nosotros somos personas, digo, por más cosas prácticas o inteligencia artificial que nos pongamos. Lo que pasa es que esas cosas nos hacen trampa, ¿no? Porque no solo son prácticas, sino que son ricas. Exactamente. Bueno, es un poco el juego de la industria también en eso, ¿no? De generar ese placer. Y obviamente para el cerebro, azúcar, dulzor, es dopamina, es placer absolutamente. Y bueno, dame más que lo necesito. Pero yo creo que siempre el abordarlo desde la parte de los hábitos y de la parte de aprender a manejar todo esto, que también tiene un poco de terapéutico, de psicológico, está bueno, está bueno. Ceci, tengo una pregunta, porque el edulcorante, hay muchos, yo no entiendo mucho, pero sé que hay muchos tipos. Me acuerdo que hace poco, o relativamente poco, se hablaba de la stevia como del edulcorante natural que salía de una planta y que tenía un montón, y que era como, nada, súper beneficioso porque era una plantita, una hojita preciosa. ¿Son todos los edulcorantes malos en el exceso, digamos? En este estudio... Hasta la stevia, digamos. Exacto. En este estudio que sacó la OMS incluye el stevia, que en verdad exactamente viene de una planta, no incluye la planta natural. O sea, si nosotros quisiéramos endulzar de forma natural lo que es el stevia, lo tendríamos que hacer desde la planta. Pero también, como todo lo que es marketing o todo lo que es alimentos, lo que pueda tener stevia de repente no tienen grandes concentraciones como para decir es natural. De todas formas, está el tema en la dosis. O sea, si vos le agregás un poquito de stevia o un sobrecito y demás, no va a ser como el problema principal, sino en la acumulación de... Cuando hablamos de problemas de dosis, perdón, justo que estamos diciendo eso, ¿cuánto tiene que ver el hecho de que uno piensa esto es sano, entonces como que te soltás un poco y consumís más de lo que hubieras consumido del producto natural? Exacto. Bueno, están las IDA, que se llaman, que son las ingesta diaria admisible o la máxima, que eso también se estudia y bueno, en verdad son bastante altas, o sea... es como muy difícil llegar a esas cantidades. El tema, obviamente, como hablábamos al principio, es la acumulación de hábitos y la acumulación de químicos que nosotros vamos incluyendo en la alimentación. Obviamente, cada edulcorante tiene su dosis máxima.
O sea, pero no hay una cantidad normal de edulcorante. Así en dosis no sabría decirte, como en total habría que indagar en la ida de cada uno, pero en verdad se basan en ese contexto. O sea, este documento lo que desestimula es desplazar el azúcar por edulcorantes. Claro, ahí está. Exacto. Entonces, que el abordaje desde el sobrepeso y la obesidad no sea únicamente desde esa arista, sino que podamos educar en otras cosas. ¿Qué pasa? Muchas veces la persona desplaza el azúcar y empieza a consumir más productos light, ya sea, bueno, me compro esto porque es light, entonces voy al postrecito porque es light y no me engordan, tomo refresco porque es cero, y entonces es igual que el agua. Y no, ahí la letra chica del contrato, obviamente lo vemos y sabemos que no es lo mismo. No, es que a veces pasa en una barrita de cereal y un alfajor, por ejemplo, que tiene lo mismo. Exacto. Y vos decís, pero en realidad uno asocia más al alfajor como algo poco light y a la barrita decís, ¿cómo? Está todo bien. Exacto. ¿No? Pero ahí es un poco el arte de la nutrición también, que Claro, es lo que te enseña. motiva, te enseña a cómo impacta ese producto en uno mismo. O sea, independientemente de que sea light, etcétera, etcétera, sino de, bueno, esos nutrientes, cómo están impactando en la salud de la persona. Y ya te digo, de repente puede haber personas que los podamos utilizar y otras que no, o hay que irlo desplazando. Hay que ver un poco cómo lo tolera. Cecilia, Yo siempre los incentivo a lo natural, perdón. por favor, hoy es los edulcorantes, los ultraprocesados sabemos que no hacen bien, pero también tuvo en tela de juicio el azúcar blanco, el huevo, la leche de vaca, el pan blanco. Total. Ustedes los nutricionistas, con cada recomendación, paper, investigación, ¿los tienen de aquí para allá? Yo creo que un poco sí, también nos mareamos nosotros. Nada, yo siempre lo que intento un poco es basarme en lo que en las organizaciones o en los que son mis docentes puedan como comunicar y hacer un criterio también de uno mismo. En definitiva, siempre terminamos como volviendo a lo mismo, ¿no? A la alimentación natural, intuitiva, y también ponernos del otro lado de la persona que está recibiendo la información y ver qué es lo que le sienta bien y qué es lo que le sienta mal. De repente te dice, no, yo no como lácteos o leche porque me cae mal y porque salió esto que lo otro. Bueno, perfecto, no hay problema. Podemos sustituirlo por otra cosa y buscarle como la vuelta. Pero no es que te vas a morir por consumir un lácteo o lo que sea. Yo quiero saber qué es el eritritol. Lo venden como un endulzante que ahora está de moda. Sí. Y se está escuchando en todos lados. ¿Qué es? El eritritol es un tipo de polialcohol también. Yo no recuerdo si en este documento está incluido. Me parece que no incluyeron los polialcoholes, sí, que son otro tipo de endulzantes que, si bien tienen calorías, cuando las absorbemos no impactan en lo que es la glicemia y demás. Los polialcoholes también, como todo, obviamente en un exceso provocan inflamaciones o provocan en algunas personas distensión abdominal. Entonces todo lo que termina en ol, siempre les digo, son polialcoholes, tenemos que tener cuidado en las patologías digestivas, por ejemplo. Pero en sí es otro tipo de edulcorante. Te hago una pregunta. Han llegado muchos mensajes, pero me quedó en el tintero algo que veníamos hablando y es esto. Me parece que también hay que cambiar quizás el paradigma mental de entender lo que es light como saludable. Exacto. ¿No? Porque no necesariamente porque sea light y porque no te haga engordar es saludable. Exacto. ¿No? Y hasta ahora me parece que lo que sucede es que la gente te dice que algo es light porque es algo saludable y bueno, quizás no. Y sabemos que no, y de hecho también el umbral de dulzor, el poder del edulcorante es mayor incluso que el azúcar, entonces cuanto más le metemos, más va a aumentar ese umbral y más como que vamos a necesitar. Entonces un poco el juego de la industria es aprovechar eso, ¿no? De decir, bueno, le da placer, está bueno y la persona lo va a seguir comprando, pero sabemos que es algo que genera una adicción, ya sea un alimento o cualquier otro tipo de adicción, no va a ser algo que esté bueno. Que ahora también está todo como muy de moda lo que es fit, ¿no? También. Y también puede pasar un poco lo mismo, ¿no? No necesariamente hay cosas fit que pueden ser saludables, hay cosas fit que pueden no ser saludables porque tienen exceso de otro tipo de químicos. Exacto, exacto. O de repente uno se pasa de ingesta energética
y también ahí podemos ver un incremento de peso y no sabemos por qué hay, pero es fruto seco o es no sé qué. Bueno, nada, como todo, tener como un contexto y una criterio también, por llamarlo de alguna manera. Sí, pero a veces uno piensa que sabe lo que está haciendo y verdaderamente no. A mí me sorprendió muchísimo enterarme que el arroz blanco no es tan sano, sobre todo con el tema de la glucosa y ahora que se vienen las comidas de olla, que es más complicado. Yo comía mucho arroz y me dijeron, puede ser por eso. Entonces, arroz y pasta me encantaba. Y son como dos cosas que uno dice, es súper sano, pero hay que tener cuidado con el tema de la glucosa. ¿Es así? Es así, o sea, tiene hidrato de carbono, obviamente, como todos los hidratos, pero también en este arte de nutrición hay que aprender a combinarlos de tal forma que no impacte de forma tan significativa en la glucosa. Por ejemplo, le podés agregar verdura o le podés agregar una proteína para que sea no tan elevado ese pico de glucosa que vos querés tener. Y así como de repente te digo esa voz, en deportista le tengo que decir, no, comeme arroz blanco con menos verdura, que te impacte menos, porque ese hidrato de carbono que yo voy a usar lo necesito para que vos en cancha la rompas todo. Exacto. Entonces, no podemos como generalizar las cosas de, bueno, esto es malo, esto es bueno. Eso según lo que uno necesite. Exacto. No tenés que replicar la dieta, tenés que ir a una nutricionista, ¿no? Bueno, no lo vas a decir ahora, vos, pero sí, claro. ¿A qué te tenés que dedicar para comer carne y pasta todos los días? Al deporte. Ay, qué rico. Bueno, yo siempre aliento a eso, ¿no? de O sea, a televisión. movernos y estar activos. Activos físicamente. Ahora, el consejo de quienes dejamos el azúcar de un lado creyendo que de alguna manera era algo más saludable y empezamos con el edulcorante. Ahora, ¿qué nos aconsejas? ¿Qué pasa con eso? Y bueno, exacto, no desplazar el azúcar edulcorante al extremo, ¿no? O sea, sí usarlo, pero de manera cada vez menor cantidad. Exacto. Si, no sé, le poníamos 2 sobrecitos, bueno, bajemos a 1. Si yo le agregaba un montón de productos edulcorantes o lo que sea, intentemos como bajar esa dosis. En esa transición está bueno Cecilia, poder usar. ¿dormir poco engorda? El mal descanso también se ve cada vez más que impactan a nivel hormonal y bueno, van generando aumento de cortisol, que ese cortisol famoso del estrés nos genera grasa abdominal en cierto punto. Mirá lo que era. Era eso. Era Luis, sí, claro. Pero bueno, obviamente. alentamos a la actividad física también, que mejora el descanso. No, vos me Así dijiste que- dormir bien. El tipo se agarraba de lo que le Dormir. convenía. Apaguen el No quería despertador con el fin de ningún semana. consejo hacer algo. Sí, bueno. Es difícil las recomendaciones generales, Seguro. porque hay que un poco... Claro. Capaz que le digo, dormí más y la persona acaba de tener un bebé y bueno, y nada, va a No, tener el imposible. sueño No puede. cortado. Intentamos Claro. un poquito adaptarlo. Qué tema el del agua, ¿no? ¿Qué te Me imagino que debes haber tenido todos los días consultas, no solo de tu Sí. paciente, sino de mucha gente, Sí. con el tema del agua. ¿Estás al tanto de cuánto se le aumentó a la agua y cómo Sí. manejar, cómo debemos manejar el tema del consumo del agua que Del sale agua. por la canilla? Sí, no sé cuánto se le aumentó directamente, pero sí, obviamente la repercusión que hubo en el tema del agua. Y bueno, obviamente vamos ahí al agua embotellada e intentar siempre que tengamos esos medios de utilizarlo. Y para mí algo importante es, bueno, no como personas también, no ir y comparte 500 bidones de agua. no, O es sea, una locura. hay poblaciones que Sí. lo requieren un poco más, ¿verdad? Que Ujú. es el consumo real. Y Nada más- esperemos que se solucione lo antes Sí. posible. Hoy, Marcelo creo que habló con el presidente de Cambau y hablaba también de que, a ver, que no hay stock, pero si obviamente si le queremos tener 60 bidones de agua en casa Claro. y a alguien vamos a dejar sin agua. Claro, Exacto. sí. Digo, tenemos que ser más empáticos y, Y más sí. solidarios, Sí. por sobre todas las Sí. cosas. Y sí. Hasta que podamos zafar de esto. Y ahí jugar un Aparentemente, poco. sí, aparentemente hoy va a llover algo y va a empezar a llover un poco más y ahí quizás podamos regularizar. Igual es una un poco. oportunidad buenísima para bajar la sal Ahí ya está el otro y bajar mensaje. los productos Vayan procesados. acostumbrándose, dijo. Aprovecharlo. Exacto. Podemos aprovechar como para, la oportunidad para probar los alimentos de forma natural Sí. y incluir hierbas también. Podemos jugar un Sí. poquito con eso. Y Cecilia- Recién me encontré con una amiga, no voy a nombrar, Sí. compañera, que me dije, el otro día hice un guiso, me olvidé y le puse sal. Claro. Seguro, quedó. más. Ahí más, usaba el agua. La más. agua. Claro. La que traía el agua
Claro. Quedó saladito. Quedó saladito, me dijo. Pero Sí. se lo comió igual. Cecilia, el otro día hicimos un Zoom con el doctor Julio Pontet, donde nos dejó tranquilos de que y manejó un concepto muy interesante, que tenemos agua. ¿Cuánta gente, cuántas poblaciones a nivel mundial no la tienen? El agua sigue siendo potable. Cuando volvamos a la normalidad del agua, el agua que tenemos es bebible, la de la canilla, la de OCE. ¿Cuál es la recomendación de cuánto hay que tomar por día? Que es otro de los valores que van difiriendo. Sí, bueno, siempre nos basamos en los 2 litros de agua, por lo menos, y después podemos, obviamente, contextualizar y personalizar, pero intentemos de por lo menos 2 Mínimo. litros, sí, tratar de incluir en el día a día. Y a veces no llegamos, o en algunos pacientes es el consumo muy elevado de refrescos y no hay una gota de agua. Y digo, bueno, Chan. Pará, ahí una está el pregunta tema. muy recurrente. Sí. El mate. Eso. ¿Cuenta un termo de mate como 1 litro de agua? Sí, suma y cuenta, así como las verduras también. Obviamente yo siempre prefiero el consumo de agua pura, Ajá. porque el mate obviamente también tiene otros tipos de sustancias que no son malas, pero también las terminamos eliminando. Entonces Bien. lo que nos va a hidratar realmente es el agua a nivel intracelular seguro. Bien, ok. Perfecto. Contestadísimo. Porque viste que tenés el típico que te dice, no, yo tomo mate todo el tomo día. mate todo el No, pero Pasa. eso no. Lo hablamos Eso con no, Patricia. bueno. Qué Sí. feo. Un poco cuando sí, dicen, un hemos poco hablado sí. muchas Un poco, veces. un poco poco. sí. Antes que refresco, seguro. Seguro, claro, es No, preferible. por supuesto. Claro. Vamos con algunos mensajes porque Pará, el la quinto última, panelista- del agua. A ver, ¿Cuál era? ¿Agua con gas o agua sin gas? Es indiferente. Si vos te importa. gusta el agua Vamos. con gas, A mí me gusta el no agua hay con problema. Y si podemos irnos a un agua sin gas, mucho mejor. el si Bien. podemos nos Pero- complica toda la frase. Pero bueno, hay- Veníamos como todo, bien ¿no? hasta si podemos. Hasta sí, tal podemos. cual, tal Pero cual. pasa muchas veces que, no sé, me pasa con pacientes de, estoy muy inflamado, con gases, no sé qué, bueno, ¿qué agua tomás? Agua con gas. Bueno, probemos gas. agua sin gas. sí. Perfecto. Bien. Vamos entonces con mensajes. Dicen, hola, buenas tardes. ¿Le pueden consultar a la licenciada en nutrición si la cocción en freidora sin aceite es aconsejada para verduras, carnes, etcétera? Desde ya, muchas gracias. ¿Qué tema? ¿Qué tema? Todo lo que sea que queme el alimento nunca va a ser aconsejado, porque generalmente se tiende como a tostar un poquito más. Pero ahí lo mismo que hoy, a los efectos de consumirlo y comer carne y verdura, no va a haber problema. Obviamente la cocción va a ser mejor siempre al horno, a generar esas costras de tostación muy grandes. Pero es mejor que, obviamente, freírlo. freír, Claro. Sin duda, sin Claro. duda. Pero no le llamen Sí. freidora si no tiene aceite. Es una Bueno, freidora es sin bueno. aceite. Es como la hamburguesa de Exacto, es lenteja. con aire, así, sí. es así. Pero está bueno. Pero, No entremos sabemos. en ese terreno. Si hamburguesa de lentejas, no. No. Sí, hamburguesa de No lentejas. entremos en no, ese no. terreno. que O sea, a Usted está ver, conmigo seguro. Licenciada, usted tiene que estar de acuerdo conmigo. No existe la hamburguesa de lentejas. Mira, te voy a decir una cosa. ¿Sabes qué? Caballo. El La medazo pusiste en es un un tema que compromiso. tenemos Te voy a decir personal. una cosa, te voy a decir una La cosa. pusiste en un compromiso. Pero no, porque preguntale dónde veranea. Preguntale dónde veranea. No me digas que me den los titanes. Preguntale dónde veranea y ahí van a Cecilia, saber. te diga, ¿dónde veranea? En los titanes. Lo hacen a propósito. La gente de Sí, bien, la sí, gente sí, de sí, bien viene de los titanes. Es una cosa Es impresionante. tremendo. Largas conversaciones en la playa. Por hemos supuesto. tenido. Exacto. No sobre esto, en realidad, exactamente. Bueno, acá ¿Por qué no mirá la convencés que el pescado es bueno? ya lo he intentado y no ha podido. Hola, soy prediabético. ¿Dejo la stevia y lo cambio por azúcar rubia, por ejemplo? La uso solamente con el café. Gracias y felicitaciones por el programa. Y si lo usamos solo en el café, 0,3, sí, no hay problema. Y en Acá- caso, perdón, y en caso de Claro. un prediabético. ¿Vos tenés eso? Que es parecido. Y Dice, hacer yo ejercicio. tengo hiperinsulinemia y consumo 5 sobrecitos al día, si es mucho. Y podemos bajarlo. Ahí es un buen ejemplo de, bueno, de 5 pasemos a 4, pasemos a 3. Y si podemos consumir el café o lo que sea en su estado como está, Sí, mucho mejor. O sea, mucho mejor. Y cuando, por ejemplo, ¿no? Si esta persona no hace nada de ejercicio, salir a caminar un rato ya le va a cambiar su metabolismo, ¿no? Sí, obvio. Y también ahí el impacto de los hidratos de carbono, como siempre decimos, van a ser más favorables a alguien que haga ejercicio o actividad física. Así que bueno, siempre alentar un poco el movimiento mismo, digo, a veces no tiene por qué ser una actividad
propiamente planificada de ir al gimnasio y después capaz que estás todo el día quieto, sino de estar medianamente activo. No sé, parar el auto más lejos, usar la escalera, parar el auto en el shopping lo más lejos que puedas, no en la puerta del shopping. Buscarle la vuelta. Esas cositas, sí, siempre También. suman. Bueno, por acá dice que te preguntemos si la mejor opción sería la miel o esta también contiene químicos agregados. No, la miel es un producto natural. Obviamente que hacer como dulce va a tener calorías y de repente una persona que tratamos de gestionar el peso y no va a ser como la mejor recomendación. Pero a los efectos de algo natural es correcto. La miel y qué otros pueden ser. Natural. Sí. Y bueno, siempre alentamos a lo que hablábamos recién, lo que es vainilla, lo que es canela, Bien. lo que puede ser fruta o algún puré de fruta. ¿Y de los azúcares? De los azúcares de que... Azúcar blanco, azúcar negro, azúcar rubia. En ¿Son verdad, todos procesados? Son todos es azúcar dentro del cuerpo, ¿sí? Se van a transformar en glucosa y van a ser utilizados como ese tipo de sustrato. En caso de que sea rubio, moreno o no sé, cualquier color, Claro. va a ser de repente menos refinado que un azúcar blanca. Ya que estamos haciendo listitas con cosas que sí, hacemos una listita de cosas que no, lo prohibido, para tenerlo en Claro. cuenta, ¿no? Algo básico, esto no. Y que está en la mano en la góndola. Claro. ¿De qué, por ejemplo? De cosas que no deberíamos comer porque nos harían mal en este tema, ¿no? Para la diabetes, para... Y los ultraprocesados, ya eso creo que es como la respuesta Es más eso. general. ¿Cómo nos Sí. damos cuenta que un ¿Qué es? producto es ultraprocesado? Ahí lo que hacemos o lo que alentamos también, un poco lo que hago en consulta y los ayudo en eso, es leer lo que tiene atrás el producto. Independientemente muchas veces de los sellos y demás, ahí la parte educativa está en leer lo que nosotros estamos consumiendo. Si nosotros leemos productos que entendemos lo que es, bueno, ok, sabemos que nuestro cuerpo también lo va a entender. Si le empezamos a leer y no entendemos la mitad de las cosas... No lo podemos ni leer en voz alta porque se No. nos traba toda la lengua. Exacto, ahí de repente ya no es tan natural. Mira El esta tema otra es que consulta. no sabemos qué significa. Lo googleamos. Y tampoco sabemos, claro. Google siempre nos dice que es malo para algo. Sí, Ya obvio. nos terminamos comiendo lechuga. Acá hacen otra consulta interesante porque dice, hola, yo uso solo edulcorante y mi esposa es diabético, uso productos ADU. Los productos ADU, ¿contienen todos edulcorante? ¿Hay alguno que se pueda? ¿En qué estamos en ese momento? Bueno, en algo que llama la atención, obviamente, es que estamos esperando a ver cuál es la respuesta del documento que salió. Excluye a los diabéticos. O sea, no dice que el edulcorante no pueda ser usado en diabéticos. Igual, de todas formas, siempre alentamos a disminuir el consumo. ADU todavía no se expresó en relación al documento este de Sí, la OMS. yo no he visto nada, pero por lo que me comentaron, sí, digo, ha sacado como ese comunicado también diciendo que están esperando como ese tipo de respuestas. Pero creo que en definitiva intentamos siempre devolver un poco a lo natural y evitar el agregado y probar las cosas en su estado. ¿Y qué pasa, por ejemplo, volviendo a la miel? ¿Qué pasa con otros endulzantes como el jarabe de ágave o el azúcar de coco? Creo que, o hay algo de coco, el dulce de coco creo que es. Sí. También que sirven para lo mismo, pero no sé cómo los procesamos. ¿Cómo los procesamos? Y también son Es lo azúcares, o sea, van a impactar de manera significativa en el cuerpo. A ver, si los vamos a quemar, llamémosle, porque hacemos deporte y hacemos actividad física, de repente no es una mala estrategia. Pero si voy a estar en casa quieto y sedentario, y bueno, preferentemente... Ponerle una banana al licuado y endulzarlo con la banana. Exacto, Ahora- podemos endulzar por ahí. Ahora que nombran el coco, el aceite de coco, ¿qué tan bueno es? Y ahí está como controvertido ahí el tema del aceite de coco. Yo prefiero no alentar un poco el consumo, sino me voy más a un aceite de oliva, pero la verdad que está como bastante controversial el tema de los aceites con el coco, porque también tienen grasas saturadas y bueno, todavía no se sabe mucho cómo van impactando en el cuerpo de
de las personas. Me gustaría destacar el mensaje de ADU que destacó que exceptuaron a las personas que padecen diabetes, pero además dicen queremos manifestar nuestra preocupación y estamos a la espera respecto a las opiniones nacionales, regionales e internacionales. O sea que están en este momento en contacto con las organizaciones para ver cómo proceder. Sí, es que el documento mismo expresa que saca como dentro de las recomendaciones Exacto. a los diabéticos. diabéticos. Así que bueno. Perfecto. Cecilia, acá una falange de cincuentones te dice... Bueno, si vas a decir algo en nombre de otro y es tuyo, no está bueno, porque me dijo Hacete un amigo... cargo. Me dijo, es para un amigo. Es para un amigo. A Con un amigo todo le pasó. respecto a la nutricionista, Upa. Ay, ay, ay. los veteranos y nuestros ancestros nos criaron con azúcar y no pasaba nada. Bueno, es una frase bastante común. Es común, ¿no? Sí. Igual la Es vida bastante común. se ha prolongado, digo, No, y en realidad yo lo No, que creo igual es digo, que por sí, favor. se criaron con azúcares y no pasaba nada, pero la cantidad de productos ultraprocesados que se consume hoy en día no es la que consumían No, ni mis claro. padres ni mis No, ancestros. claro. Exactamente. Y Eso había es mucho menos real. sedentarismo. También. Puede ser. Menos. Menos Sí, menos. sedentarismo, Exacto. mucho menos, claro. Mucho menos. No veías tanto obeso. y se caminaba Exacto. más, Y se- no había exacto. tanto auto, no, Exacto. tantas Sí, de repente cosas. se Comodidades. desconocían Ahora, otras cosas, sí. Si querías comprar algo para comer, ibas. Ahora, Ibas a la delivery, es verdad. Claro, Sí, ahora hay es una mucha discusión comodidad. bastante común en reunión familiar. Sí, eso. mirá. Sí, sí, sí. ¿Tenés Instagram para pasarlo, para Sí, contarnos tengo cuál es? Instagram, es cecitria.nutrición, así que Bueno, bueno, ahí perfecto. compartimos varias cosas. Perfecto, preguntale en Instagram. Lo que quieras. @cecitrías. Sí, cecitria.nutrición. .nutrición. Vieron que del alcohol no dijo nada. Nada. Perfecto. yo recuerdo que algo dijo. Nada, tengo que cerrar acá. Polialcoholes dijimos. Polialcoholes. Ay, seguro, Polialcohol. había olvidado. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por venir y te vamos a molestar seguramente muy pronto. El aplauso grande Muchas gracias. para despedir Muy clara. a Cecilia.